nombre de esa actriz. Ustedes están recién llegados a este país. Ustedes en Noruega, en Austria, en Suecia. ¿Sí? Ahora no va a venir el Page ni el Coppel. Coppel no y Page tampoco. Correcto. Entonces, ese es los tratados. Esa es la idea, esa es la globalización. ¿Quién era la novia? Perfecto. ¿De quién? Elvira Quintana. Elvira Quintana. Y cuando la tigresa llegó, sí, de su natal, ¿dónde nació la tigresa? ¿Cómo? Comitán, Chiapas. ¿Quién más nació en Comitán, Chiapas? Pongan a trabajar su historia de México. Belisario Domínguez nació en Comitán, Chiapas. ¿Sí? Vayan a Tuxtla, no sé si ya conozcan San Cristóbal de las Casas, y vayan a Comitán. Sí, son 2 horas. Primoroso. ¿Okay? Sí, entonces, cuando la tigresa salió de su pueblo, quien le gustaba no era Díaz Ordaz. Ella venía por Adolfo López Mateos, más carismático, mejor en todos los órdenes, campeón de oratoria desde la secundaria. ¿Sí? Entonces ella venía por López Mateos, pero cuando llegó, ¿qué crees, mamacita? López Mateos estaba ocupado. Y no era butaca de cine, para estar ocupado, o taxi. ¿Verdad? Entonces ella, quien le gustaba, era López Mateos, pero López Mateos estaba ocupado. ¿Sí? Y López Mateos también era un tigre, las mujeres, un tigrazo. A su secretario particular, Diario de la Mañana, decía: señor secretario, buenos días. Muy buenos días, señor presidente. Señor secretario, ¿qué me toca hoy? ¿Viaje o vieja? Un secretario inteligente, ¿qué hubiese contestado? No, mamacita. Las dos. ¡Ay, malvado! Es que las dos. Las dos cosas, señor presidente. Es que era secretario, no secretaria, así no le hubiera contestado. No. Sí, entonces, y le decía a López Mateos: qué buen secretario es. Pues claro. 10 como 10. Fíjense, las respuestas a una respuesta de una persona, tu respuesta tiene que ser más inteligente arriba de la pregunta. Si no pierdes prestigio, mamacita. Claro, tú eres muy bebé, todavía. Te casaste siendo una niña. ¿Qué ibas a saber de la vida? ¿Estás de acuerdo? Pues por eso te falta un tanto cuanto más de desenvolvimiento, conocer más hombres. En lo que así se habla. Todas las mujeres casadas de este país para que escuchen. Correcto. Sí, entonces, regresando a los tratados, esa es la idea de los tratados. Fíjense. Claro. Tu abuelita, ¿dónde nació? Tu abuelita. Aquí en México. ¿En dónde? ¿En el DF? No, ¿En dónde? era de San Martín de Flores. San Martín de las Flores, aquí cerca de Tateposco. Sí, ahí hay muy buenos hechiceros. Sí, hay una limpia y te curan mal de amor. La muchacha que no quiera contigo, en Tateposco, San Martín de las Flores, nomás le llevas una prenda a la muchacha, a los 15 días viene de rodillas y te ruega. Sí. Y el padre, el sacerdote de esa parroquia, sí, es el que aparta las mujeres del mal. Por eso si tú llegas y dices: padre, ¿usted aparta a las mujeres del mal? Sí, le dijo: apárteme 2 para el sábado. Entonces, ese es el tratado. Y un vehículo de este nivel, Isra, en 238,000 pesos. ¿Cómo te caería? ¿Sí? Traer un Aveo o un Figo o chácharas esas contra un Mercedes-Benz de la serie por el mismo precio. Fíjate la concepción, fíjate la velocidad, ¿sí?, de Salinas. La velocidad de Salinas. Por eso fue el único presidente que entregó 5 años consecutivos superávit fiscal, bajando los impuestos para traérselos a estas sarta de pendejos para que vean cómo se gobierna y cómo se manejan los dineros. Por eso tuvo al secretario de Hacienda el segundo más inteligente y más buenísimo en toda la historia. Ha habido 2 en México, en toda la historia: Antonio Ortiz Mena y
el doctor Pedro Aspe. Doctor Pedro Aspe Salinas. Antonio Ortiz Vera fue secretario de quién? De 2 presidentes, cuyas novias acabamos ahorita de refrescar, de López Mateos y de, correcto, te tengo que dar malicia y rápidamente contestaste. No estaba Rosario. Muy bien, adelante. Entonces vean ustedes las cargas, los impuestos. Hablando de camiones con capacidades de carga hasta de 4.250 kilómetros y de kilos, y paneles con capacidad máxima de 3 pasajeros y remolques y semirremolques, la tonalidad, o sea, el cálculo va a ser completamente diferente. Va a ser su precio por una tasa del 5% y es el impuesto a cargo. Un comentario aquí para Dalila, Tonachi, and Ladino, are you a lawyer? No. Correct. Sí. Other lawyer? Only? Asael, Isis, Alejandro. Correcto, para los abogados. ¿Por qué si este impuesto se llama impuesto sobre automóviles nuevos, me metes un camión? O tengo que irme a una definición expresa de qué es automóvil y qué es camión. No sé si me explico. Si es sobre automóviles, ¿qué hacen los cocheros camiones aquí? Ahora bien, si tú me das como sujeto del impuesto el vehículo y me aplicas una tarifa progresiva de 5 tramos para el automóvil, ¿por qué para el camión me das una tasa fija? No estarás tratando igual a los desiguales. No sé si me explico. Sí. ¿Podrías comentar jurídicamente, Isis Alejandra, si no sé si me explico, no estaríamos en un trato diferenciado bajo circunstancias de una ley cuya finalidad no está al trato normal? ¿Por qué a uno me lo das tarifa y a otro? Sí, porque aquí no se estaría viendo la capacidad de quien está pidiendo los camiones, porque pues ahí hay un precio de 1 millón, pero podría haber un camión de costo más o menos, y pues la capacidad contributiva de quien está adquiriendo debe ser distinta. Claro. Porque es para sectores. Puede ser por el uso. Perdón, ¿qué dices? Puede ser por el uso. El uso, el destino, El destino. la parte de los impuestos son pocos los que hablan de uso o destino. En el caso del IVA, las casas de habitación, las que sean utilizadas para casa de habitación, nada más, pero lógicamente se entiende el derecho a la vivienda. Pero aquí, ¿por qué aquellos me los das a una tarifa progresiva y a una tasa fija? No sé si me explico. Si un precio de un vehículo, de una ley, de 1.250.000, 1.300.000, el impuesto no es el mismo. No estarías atropellando no tan solo, Giovanni, el principio de equidad, sino también de proporcionalidad. No sé, los abogados son ustedes y yo soy alumno de ustedes y no oigo a Dalila. Es que estoy queriendo entender. ¿Mandé? Estoy queriendo entender. ¿Qué es lo que estás queriendo entender? Lo de Lisa. ¿Verdad? Entonces, ahí está ese tema, ¿estamos de acuerdo? Y ahorita vamos a ver lo que es una definición para efectos de esta ley de lo que es automóvil, porque cada ley tiene su propia definición de automóvil. Si vamos a renta, tiene una definición. Si vamos a esta, tiene otra definición. Cuando estamos en tenencia, tiene otra definición. Entonces, toda esa mezcolanza. ¿Querías comentar algo? Sí, yo quería comentar, por ejemplo, lo pasado, por ejemplo, del beneficio. De la reducción del 7%. Esa reducción a mí se me hace que sí violaría, bueno, no sé, a mi punto de vista, el principio de equidad. Claro. ¿Por qué nomás se los das a los vehículos, verdad? Porque a esos tan carísimos, por ejemplo, si mi vehículo no pasa de ese monto, ahí voy a pagar muchísimo más de lo que si pagara, Claro. si pasara. Entonces, para mí ahí es Claro. O sea, y además, ¿de dónde diablos sacaste ¿Por qué? legislador esos 759? Claro. ¿Por qué no me pusiste 559?
No sé si me explico. O 659. O 850. ¿De dónde diablo me sacas los 159? ¿O no? ¿Es el número caprichoso o qué? ¿De dónde A sale? partir de ahí eran los que querían que el legislador comprara. Que sí es un monto, digo, considerable, Pues tomando claro, en consideración claro. actualmente cuánto cuesta un carro, ¿no? Porque, por ejemplo, ya ahorita un carro barato, no, o sea, ya ninguno está de, Ya menos no de hay. 200, de 200. O sea, ¿Hay de 170? No. Antes, 270, Ajá. un Yaris Sedan, 270, y es buena marca, O sea, 280, sí. Yaris O sea, ya R, ahorita no, ya ni si- es de no, ya presión. ya ni ven. No, pero ya no hay, pero por Los ejemplo, suyos ya me no hay. imagino que eso ¿Cuál ya es el Versa? ahora es alta gama, me imagino que ya a partir de los 700 ya es alta gama, pero para Así abajo es. es gama normal. Claro, alta gama en la terminología automotriz se llama premium, Claro. vehículo premium, que no lo trae cualquier piojo, No. un vehículo de estos. ¿Está lo que digo? Un vehículo de millón y Y medio. gasta un millón. De millón y medio de pesos un vehículo. Sí, no. Mejor una casa. No es cualquier piojo. Y del otro, de la otra lámina de los transportes, a lo mejor me explicaría De a lo los mejor camiones. con que hay esa diferencia en cuanto a que este tipo de transportes se pueden utilizar para transporte, para el trabajo. Entonces realmente lo Pero que esta se ley no busca- graba usos. Ajá. Eso lo comentaba Kelly. Ajá. Sí. Exactamente, Eso. y el uso Entonces, un camión que sea de la Sedena, entonces debería ser, no, entonces ya pensamos a manejar una gama en la cual, aquí el problema es que la ley de ISAN es impuesto sobre automóviles. ¿Qué diablos hacen los camiones? Es el punto primario. ¿Estamos de acuerdo? Más bien el punto de él es Según lo para que aplicado veo, a los los categorizan como Que será otro tema. Que será Pero es que otro también tema. aplica Y otro la- tenor. también aplica, se supone que a todo lo que sea automotor, ¿no? También aplica a las motos. ¿Este? Sí. No. ¿No? No. Solamente autos. Cuando hubo la tenencia sale primero, sí, la tenencia, ustedes saben, fue un impuesto, Dalila, ¿para qué? Cuando se promulgó. Para solventar los gastos de las Olimpiadas. Correcto. Sí. De 1900, ¿cuáles fueron las Olimpiadas, En Dalila? el 70. Es que hubo dos. ¿Fuerte? 86. No, en el Olimpiadas nada más ha habido 70. uno. Mundiales son los que ha habido dos. Sí, cierto. ¿Me estás probando? A ver No, si no, no. estudié o qué. Sí, concejal. Mi papá estaría tan triste de mí ¿Por qué? porque él era amante de la historia, o sea, se aventaría un ¿Era? montón. ¿Ya lo vive? Sí, falleció hace 2 años. Ah, ok. Era muy Pero estudioso. él era muy estudioso. ¿Ah, sí? ¿Y luego? Es que no quería ser como mi papá. Es que todo el mundo me decía, es que tienes hijos. ¿Tienes hijos? No. No tienes hijos todavía, correcto. Sí, acuérdate que tiene la descendencia. Y el Pero mío. mi papá así va, o sea, así como de la historia y te decía nombres exactos y fechas. Él era docente en historia y geografía. Qué interesante. Pero en mi casa, en vez de haber cosas, en muebles, eran puros libreros. ¿Y el único contador eres tú? No sueltas el llanto. Sí, por eso, cada que el profesor dice algo que no sé, digo, mi papá ahorita se está retorciendo en la tumba. Lo estás pero... haciendo que se revuelque y vuelva en una cuenta y decir, por el amor de Dios. No, y todos los libros había 2 libros de, no me acuerdo qué, todos los que nos mandaste, mi papá los tiene y no sé por qué no he ido por ellos para leerlos. ¿Está bien? Es parte de los antecedentes, ¿estamos de acuerdo? Todo tiene que ver, vean ustedes, tenemos que entender en teoría general y positiva el antecedente y precedente de dónde viene el impuesto, de dónde va y dónde estamos. ¿Estamos de acuerdo? Para poder, sí, hacia adelante continuar e ir haciendo comparativos y análisis. Y obviamente en esa virtud, pues obviamente el que ha estudiado, tú lo escuchas no necesitar. Eso es su tarea. Baño. Correcto. Muy bien, adelante. Les voy a dictar, bueno, ahorita es el artículo 4, pero les voy a, bueno, sí, mejor me voy por orden. ¿Sí? Es el impuesto, pues se va a calcular por ejercicios fiscales, excepto en el caso de las importaciones a que se refiere el artículo 10, que son de las importaciones definitivas. Los pagos provisionales a más tardar el 17 de cada mes respecto de las enajenaciones en el mes inmediato anterior.
El impuesto del ejercicio se pagará dentro de los 3 meses siguientes al cierre del mismo ejercicio. En caso de tener establecimientos en dichas entidades federativas, se presentará por cada una de las entidades federativas sus respectivas declaraciones mensuales y del ejercicio. Esto como un impuesto normal definitivo, ¿no? Y ahora sí, el 5 se los voy a dictar textual porque son las definiciones, por eso les digo que la ley es bien específica. Y aquí nos va a identificar qué es automóvil y por qué dice, para efectos de esta ley, es el artículo 5, se entiende por automóviles los de transporte hasta de 15 pasajeros. De transporte hasta de 15 pasajeros. Y dice coma, los camiones con capacidad de carga hasta de 4.200 kilogramos, 4.250 kilogramos, incluyendo los de tipo panel, que son los que puse yo en la lámina anterior, ¿no? Así como los remolques y semirremolques tipo vivienda. Ahí viene otra que dice, la franja fronteriza norte del país, a la comprendida entre la línea divisoria internacional con los Estados Unidos de América y la línea paralela a una distancia de 20 kilómetros hacia el interior del país, en el tramo comprendido entre los límites de la región parcial del estado de Sonora y el Golfo de México, así como el municipio fronterizo de Cananea en el estado de Sonora. O sea, son muy específicos. O sea, la ley aquí, por eso no tiene reglamentos, porque te identifica cada cosa. No fue necesario aclarar lo que ya está en ley. Sí, ¿verdad? Que o sea, es muy, ojalá y fuera casi la mayoría. Vuelve a leer si fueras argentina la definición de automóvil. Automóviles, los de transporte hasta de 15 pasajeros. Abre el artículo 3A del reglamento. Lo maneja hasta de 10 pasajeros Ah, en de- renta el reglamento. Correcto. Mamacita, porque sabes Oh, Era lo que le iba a comentar, tu que inteligencia la fumarola está llegando. en la Sí, ley del ¿le ICE damos lectura? con Por todo. favor, lo que dice Anita Carlita es cierto. Y te voy a quitar el 15% que la veas. Porque si estudiaste la definición. ¿Sí? ¿Quién tiene a la mano el reglamento 3, por favor? Para efectos de la ley y este reglamento se entenderá por automóvil aquel vehículo terrestre para el transporte de hasta 10 pasajeros, incluido el conductor. Hasta 10, incluido, sí, el vacuno. ¿Estamos de acuerdo? 10. Automóvil terrestre. Perdón, ¿cómo dijo vehículo terrestre? Vehículo terrestre. 10. Este son 15. Y camiones. Sí, y los camiones. O sea, cada ley tiene su definición. Cada del legislador Sí, hace lo así que es, quiere. así es, o sea, es capricho. El automóvil es automóvil, sí, aquí en China. Y si me dicen automóvil, el término automóvil, tendríamos que clasificarlo. Etimológicamente, la palabra automóvil, ¿de dónde viene, Kelis? Ana la Gabrielita. No, Laura Gabriela. Laura Gabriela. Sí, Ya sí. nos fusionó. Super Saiyajin. Sí, etimológicamente, ¿dónde viene la palabra automóvil? ¿Qué significa? Pongan a trabajar sus etimologías grecolatinas del segundo semestre del bachillerato. ¿Fuerte? Ah, Mover. ¿dónde viene? Viene Mover. de, Mover. sí, de latín, que es auto, sí, por sí solo, puede moverse, y móvil, la movilidad, que por sí solo, automóvil es aquel que es autónomo en su movimiento, eso significa. ¿Estamos de acuerdo? No es lo que estamos en un sedán, en un coche, no sé si me explico, o sea, y ahí estamos, sí, en automóvil, y en renta entramos a otro tema, que si habrá tiempo les voy a decir, sí, las deficiencias legislativas que tiene la fracción segunda del 34 de renta. Y es falso que los vehículos de los automóviles en renta tengan tope. ¿De cuánto? 175,000 pesos. Es falso, lo vamos a ver. Perdón, en planeación. Ah. 175, pero cuando son electrónicos es mayor. Eléctrico, no electrónico. Muy bien, me prueba, María Aurorita. Estoy pensando en su clase, ¿vale? En mi clase de exposición. Muchas gracias. Y cuando estás pensando en clase, sé que estás pensando en mí. Pues sí. No tuvo otra. Pues sí. Estoy muy arrepentido. Aparte de eso, también define en su ley que es comerciante. Dice, comerciantes en el ramo de vehículos a las personas físicas y morales
cuyas actividad sea la enajenación de vehículos nuevos o usados. Correcto. Y para efectos de esta ley, que es un vehículo nuevo, ahí viene adelante, ¿verdad? Sí. Correcto, muy bien. Hasta aquí. Estos se los queríamos decir textuales para también darle énfasis en lo que es, más bien en explicarles por qué no necesita reglamento la ley y por qué nomás son 14 artículos bien definiditos, bien, pues no sé por qué la existe. O sea, traté de buscar también la historia o la origen del impuesto y no hay nada, Sí, porque es recaudatorio fuerte. completamente y 100%. Así es. Porque, o sea, yo estaba así como, es increíble que no haya nada, o sea, internacionalmente algo que haya, pues somos demasiado abusados, o sea, no hay un origen como las tenencias en las olimpiadas, este impuesto como nomás, la renta. este impuesto el nomás IVA. existe en México. Sí. Este impuesto no existe en otra parte del mundo. Entonces, pues no es tan poquito más. Bueno, enajenación significa o en automóviles incorporados al activo fijo cuando se utilicen para el desarrollo de las actividades del contribuyente. Esta es la enajenación, ¿no? O sea, para que no haya de si lo compré o no lo compré o si es para... No. Automóviles incorporados al activo fijo cuando se utilicen para el desarrollo de las actividades del contribuyente. Esto significa que Automotriz Toyota OZ de Conducto incorpora un vehículo que esté nuevo, ¿sí?, al activo fijo de él, esa es la enajenación, y pagas el impuesto. ¿Estamos de acuerdo? Que consideramos importación cuando es de carácter definitivo de acuerdo a los términos de la legislación aduanera. O sea, nos define cada pasito. ¿En qué casos no se va a pagar el impuesto? Cuando yo exporto, cuando el precio de la enajenación que no exceda de 256, si se fijan pues en la tabla, ahí de menos, entonces ahí no se paga, ¿sí? Entre 256.084.83 y 324 la enajenación del 50% del impuesto, la exención, perdón, del 50% del impuesto. En cuanto a la importación de vehículos en franquicia, ¿sí?, que viene en la ley aduanera 62, que aquí los tengo, que es, ya lo habíamos visto con el profesor en una de las clases que nos comentaba de Vehículos con reciprocidad. La exención y importación. Mandatarios o de, ¿cómo se llaman? De los Cónsules y embajadores. Cónsules y embajadores que tengamos aquí en otros países, que tengamos la reciprocidad de que en ese país también tengamos lo mismo. O personal diplomático, ¿no? Exactamente. El secretario de Relaciones Exteriores. Ah, ya lo pusiste, ¿verdad? Por decirlo. Entonces este lo pusimos porque viene mencionado en la ley que en el artículo 62, tratándose de importación de vehículos sin perjuicio de lo establecido en los artículos 137 de la Secretaría, autorizar en los casos que exista reciprocidad, que es lo que estábamos viendo, la importación en franquicia cuando pertenezcan a gobiernos extranjeros, embajadores extranjeros o miembros del personal diplomático y consular extranjero, ¿verdad? Y los que comentaba la compañera María Aurorita. Automóviles cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables, cuente con motor de combustión interna o con motor accionado por hidrógeno, ¿verdad? ¿Qué se considera enajenación en el caso del ISAN? A la entrega, cuando el pago es parcial o total, por lo general a veces lo compramos a crédito o damos un enganche, y como debe de ser cuando se expida el CFDI, ¿no? Y al incorporar el activo, ¿qué pasa con los comerciantes? Si ya tienen un año con el automóvil ahí y no lo han vendido, si no me equivoco, lo que dice la ley es que se vuelve parte de su activo fijo. Y por lo tanto, A pagar. pagas. Y ahora sí ya les toca a ellos pagar. Esa es la razón, hoy por hoy, lo que dice Anita Carlita y Edward Quintero, si un vehículo de un año, el vehículo que ya duró un año en exhibición, el vehículo burro que no sale, ya hoy por hoy, en junio, entraron los 19.5, y a partir de julio, agosto, entran los 2020. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vehículo que ya viene en 2020, ¿sí?,
El 19, decía mi abuelito, vehículo, carro que no es del año, es carcacha. Por eso los ponen entonces en procesión. en el sur de las Exactamente, iglesias. por eso dice, La- lleves el Versa, sí, con Le un damos año de gasolina y no sale. Lleves el Versa, sí, con un año de hacerle su mandado en Chedraui y están ofreciendo el Versa. Lleves el Versa con el seguro gratis. Lleves el Versa sin pagar gastos de comisión y no sale. Lleves el Versa con tu secretaria y no sale. Porque ves la secretaria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la razón por la cual, porque el vehículo, primero, por razones naturales, hay que venderlo y sacarlo. Y posteriormente, si se me queda, voy a pagar el ISA. Entonces, está la paisa. Esa es la razón, sí, de esta incorporación. Y el artículo 10 nos habla que los automóviles nuevos, importados en definitiva, lo que platicábamos ya atrás, que directamente en aduana se van a pagar el costo del automóvil, todos los impuestos aduaneros se tienen que anexar al precio base y después ya calcular el impuesto. ¿Correcto? Y se paga directamente en aduana, eso no es una declaración ni al día 17 ni al cierre del ejercicio, eso ahí fue el pago definitivo y ahí quedó. Y es un artículo, o sea, aunque está, pero lo definen en artículo por artículo por artículo por artículo. Fácil, ¿no? Esta ley, Fox y Peña Nieto la entenderían, cabrón. Y si no, ya mejor de plano, que se dejen de un burro y comprar un caballo. Y el 11 nos habla que este impuesto no se procede a la devolución, lo pagaste y ahí se quedó. No se consideran automóviles nuevos los que ya se hubiera pagado el impuesto al momento. Si yo ya compré un automóvil y pagué mi impuesto, se lo vendo a Rosario, ella ya no paga ningún impuesto, ya no Claro. paga el precio de venta. O a la distribuidora de automóviles que O a la- pasó el ajá, año, se la ya, vuelve ya a está vender. pagado, ya me lo vendes y rebajan el ISAM, porque el impuesto ya fue tuyo. Solo se paga una vez. Y no será la separación del impuesto en el CFDI, nada más viene su total, IVA, porque el IVA está sobre el total, ya viene con todo y el ISAN, y su total. ¿A qué crees tú, que se deba? ¿Cuál es la razón que tuvo el legislador para que no aparezca en forma expresa y por separado en el CFDI Para sumárselo al IVA. este impuesto? ¿Esa es la razón que tú consideras? Tu Lo que- concejal y de primo hecho, dice que no. Yo lo que considero y era, por eso levanté mi mano, porque como niño, la cuestión aquí es, para mí es para que nadie se dé cuenta de que existe el impuesto, ¿no? Porque en realidad, al no hacerlo gráfico, pues ni siquiera sabemos que nos lo están cobrando. Y ni siquiera, si no nos ponemos a analizar la ley en todos los sentidos, del buen ciudadano, del policía, de todos, ni siquiera sabemos de lo que somos acreedores y de lo que tenemos nuestras obligaciones. Entonces, si no sabemos de esta ley, ni siquiera sabemos, llegamos, pagamos nuestro carro y ni siquiera sabemos qué tributaciones estamos haciendo. Él lo pone el legislador para que nadie se dé cuenta de que estamos tributando 10,000, 20,000, 100,000, 50,000 pesos de más por cada auto que estamos comprando. Y aparte de eso es, oye, yo voy a devolver mi carro por cualquier cosa, agencia no lo puede pedir en devolución, nadie. O sea, digamos que hubo un carro que tiene una falla mecánica, una falla, ya lo pagaste y ya no te lo pueden regresar de nada, ningún tipo, ¿no? O sea, regresa el carro, no regresa el... El compañero concejal y Ana Carlita durmieron muy bien anoche. Efectivamente, esa es la razón por la cual no se permitió el legislador la separación. El impacto es psicológico. Sí, para decirle al pueblo de México, cierra los ojos, papacito, que hay que con un impuesto que no se ve por ningún lado. Esa es la razón. No, esa es la razón. El impacto es psicológico. Y aparte por la suma de lo que dice de todos los accesorios que le integras al Así es, porque no eres impuesto, más impuestos, más impuestos. Quítale todo y déjale exclusivamente el IVA. En la medida de que el IVA tú seas un superpuesto, porque si no, ni el IVA tampoco va a venir a frente del Senado. Pero si es un impuesto, es un impuesto. ¿Mande? Sí, se está. Claro. Y ya dijimos que el impuesto sobre impuesto es legal. Sí. No hay ninguna disposición que me diga que no puedo, sí,
causar impuestos. ¡Viva México! María Rosario. No sé si, pero yo en este punto, no sé, pienso que a lo mejor, no sé si alguien, por lo mismo de que es tan oculto, por así decirlo, no sé si alguien lo ha controvertido o si Sí, hubiera ya pronunciamiento. sí, al respecto. sí ha habido, sí, y todos le han dado garrotazo al contribuyente. Y todavía cuando había Estado de Derecho en este país. Porque este impuesto viene, sí, desde el 96, sí, había, el 96 era la octava época, sí, hasta la novena época, sí, hubo Estado de Derecho en este país, hasta la novena época. En la novena época hubo defensa contra el IVA, sendos amparos ganamos en el IVA. Contra aquel articulillo de los repuercos. Y nos consideraron la razón. ¿Por qué al repuerco si le das esa pequeña basecilla? Sí, y a mí me cobras el 16, a él lo exentas. Era una transgresión absoluta del principio de equidad. Si estoy hablando con propiedad, maestra Dalila, si no usted corríjame. En materia de derecho, yo soy su estudiantillo, pero muy vivillo, desde chiquillo, sí se le nopalillo. ¿Verdad? Entonces, sí, tuvimos sendos amparos donde sí, la justicia federal nos protegió y me amparó y dijo: tú, una gran empresa aquí en Guadalajara, aceros, quedas fuera del ámbito de la ley de IVA. ¡Qué maravilla! Imagínate el éxtasis. Imagínate el costo y el precio que pudiste tuvimos como todos. competitivo. ¿Qué significaba esto? Sí, Almita Karina, que esta empresa empezó a vender el acero. Exento. No, Fuera de la ley. No afecta. no. Sin IVA. No, Con IVA, no, él seguía vendiendo el acero con el IVA y lo seguía cobrando, porque si yo lo dejaba de trasladar, ¿cómo lo va a acreditar el que me lo compra? Sí, para él era acreditable por ley y para mí, sí, no tenía que enterarlo, porque estaba fuera del ámbito de la ley. ¡Qué maravilla! Sí, qué No maravilla. Y se aleja. manches. Eso lo tuvimos en la novena época, María del Rosario. ¿Qué año? Aceros Murillo. Aceros Murillo. Sí, Ay, ¿cómo no? Esto, el juicio. esto significa que entonces ¿Dónde esa estábamos? empresa hizo ser y pabilo con su competencia, porque tuvo efectos no tan solo fiscales Hacer por ahí. y financieros. Sí, tuvo efectos de poderle partir la 10 de mayo al competidor, porque además el competidor, ¿en cuánto te lo está dando? Correcto, yo te lo doy y te doy un 2% más de descuento. Tenía 16% de margen, ¿sí o no? Sí. Fíjense nomás. Lo que todo el mundo cree, ellos lo tenían en sus manos. ¡Qué maravilla! Sí, hubo la novena época, esos amparos. Ese lo tengo encuadrado en marco de oro, sí, con hoja. La novena época, cuando había Estado de Derecho en este país. Hubo defensa contra el IVA. Hasta ahí. Es que, bueno, por ejemplo, hay un dato ahí de que la otra vez estaba escuchando una conferencia que nos estaban dando, que la Corte lleva 10 años, más o menos, sin dar un amparo Sí, así es. Sin a los conceder. contribuyentes, Así es, así es. O sea, el contribuyente está solo. salvo el de, ¿cómo se llama? El de una cosita ahí medio chafa de la contabilidad electrónica, pero... Sí, sí, el anexo 24, porque venía, sí, la guía en English, en English. Pero llevan... Me está probando hasta él a ver si estoy al día. Ajá. De hecho, ahorita que dijo Isis eso, ya chequé y sí, Ya te diste. la Corte ya se pronunció de que no transgrede el principio de equidad tributaria este impuesto y justamente habla el de Claro, los camiones, claro. el de los camiones, de ¿cómo se llama? De que eso no... Sí, no. Y las altas pendejas que ahí dice, sí, los tribunales, sí, y todo, sí, en la madera y todo eso que hemos leído Sí. toda la vida, estamos en ese tema. Muy También bien. quería comentarles, ahorita chequé y encontré la exposición de motivos ¿De este impuesto? del impuesto y ¿Qué? literal es recaudatorio. Claro, ya lo dijo. O sea, y sí lo dice, Sí. o sea, dice que Anita Carlita lo dijo y el concejal. sí, o sea, literal dice que lo que pretende es
la recaudación de la base, o sea, ampliar la base gravable y porque se necesitaba como fortalecer ¿cómo se llaman? Las finanzas públicas. Así es. Ese es el objetivo, o sea, realmente ni siquiera decía, como algún fin extra fiscal, ¿no? O sea, yo quiero recabar porque pues hace falta dinero. Al bolsillo Sí. de los hijos de la... Sí, eso dice. ¿Estás de acuerdo? Eso dice. Le voy a traer a Salinas y a Pedro Aspe, ellos dos solos, te reestructurarían este país en 2 meses. Te lo dejarían con superávit y para adelante. Y si me lo hubieras elegido a Salinas, 3 sexenios, México fuera otro. Pues es que en ese momento no había No, esa las condiciones no posibilidad. se prestaron. Las condiciones no se prestaron. Sí, pero si él- Pero ahorita se puede volver a lanzar. Claro, lo que pasa es que ya pasó lo que pasó y realmente, No, y realmente no. tu momento es tu momento, mami, ¿sí? Y lo que no es, ¿sí? En tu año, sí, ya fue en tu daño. Por eso tienes que aprovechar, Dalila, el momento. Ya mañana vendrá otro día. ¿Mande? La risita de Dalila. Claro, sí, que dijo, si cada noche, Dalila, cada noche sin pasión es un día perdido. Oscar Wilde. ¿A poco no, Giovanni? Estaba diciendo que ya tengo varios días que no vivo, entonces. Esa fue la- Retírate de hígado, Giovanni. No vayan a hacer contacto. Esa fue la cereza del Con el brazo y olvídate. Ladino. Qué bueno. ¿Y estás soltero? No, cámbienme. ¿Y estás soltero? Sí, pero bueno. ¿Cómo? A ver, Tonantzin tiene novio. El sinónimo de la longevidad lo estás perdiendo también, además de que estás perdiendo los días. Está chiquillo, maestro. ¿Ah, sí? No, pero ya. ¿Qué pasó? Ya llora. Pero ya llora. Correcto, adelante. El artículo 12 nos habla que si tienen 2 o más establecimientos, tienen que llevar registro por separado. Si no me equivoco, si tiene establecimiento en Monterrey, en Guadalajara, en Veracruz, cada uno va a tener que declarar. ¿Cuál es la finalidad de esto? Para llevar el registro en cada entidad de lo que se... ¿Con qué finalidad? Para efectos de la participación programable de los dineros en la recaudación. Sí, ahorita les voy a explicar. Que es lo que viene en el... En términos de ley de coordinación fiscal. Ujú. Esa es la Es que de todos los impuestos que nosotros, pues, trabajé un ratillo ahí en la CEPAP y les pasan a todos los estados, municipios, tanto del IVA como de otras recaudaciones, les pasan una participación. Es correcto. Cuyo mensual. equipo de impuestos estatales nos hablará. Ya no continúes para no robar tema. ¿Estamos de acuerdo? Tú estás en ISAN, no estás en ISAN. No es cierto. Estamos de acuerdo, pero hay que dejar al equipo que se explaye, estamos para no robarle su tema. Este artículo te indica cómo hacer la clave de verificación de identificación vehicular. El documento el CFDI deberá de incluir la clave vehicular que corresponde a la versión enajenada. El valor deberá expresarse en moneda nacional y les tengo cómo se hace, o sea, les traje las reglas de solución miscelánea para saber cómo hacer la clave vehicular, ¿no? Para los efectos de la clave vehicular. ¿Cómo se integra la clave vehicular, ¿no? Para los efectos del artículo del Código Fiscal, la clave vehicular se integrará de izquierda a derecha por los 7 caracteres numéricos alfabéticos siguientes. Y aquí vienen, ¿no? O sea, en realidad, a menos de que pongamos una agencia de autos en donde tengamos una importación definitiva, pues vamos a necesitar tener este código, ¿no? Claro. De todos modos les puse la resolución miscelánea y todo para que sepan de dónde investigar, o si tienen algún cliente que va a poner un car dealership o una de carros, una agencia de carros, puedan sacar su
su vehicular, ¿no? Y también, al final, tienes que pedirle al SAT que te dé también tu clave. En la que sigue, aquí está. O sea, es que tienes varias maneras, o sea, te dan, depende del estado, etcétera, etcétera. Y aparte tienes que pedir al SAT que te asigne un número de empresa para terminar de incluir toda tu clave vehicular. Que en un dígito de la clave está. Está. O sea, no es, yo voy a hacer el mío y se acabó y voy a vender carros. Sí. No, el SAT como para las, también para las donatarias también te dan tu dígito verificador, ¿no? Es correcto. Y el 14, Fox en el 2002 y 2006, del 2002. En 2005, en 2002 y 2005. Del 2002 al 2005 hace unas exenciones Ahí a la está, ley. 2012, en tu material, 2012. Por decretos de exención reparte, o sea, dejó de cobrar eso y dejó de darles participaciones a los estados. Entonces dice, bueno, no sé por qué este monto, no pude identificar si fue el detrimento que les causó a los estados y municipios. Según un estudio que se hizo, sí, por los 2 años. Esto significa que el grandote sin cabeza, acompañado de la chilindrina, sí mandó 2 decretos para la importación de vehículos, y esta importación de vehículos los exentó de ISAN. Con esto, ¿qué pasó? Sí, como está medio pendejo, y estaba, sí, al traerse los vehículos del otro país, Estados Unidos, ¿qué trajo? Vehículos chatarra. Chocolatillos. ¿Qué más trajo? Chocolates. ¿Qué más trajo? Contaminación. ¿Qué más trajo? Robados. ¿Qué más trajo? Problemas. ¿Sí? Y ahora, si todos esos carros que van en el periférico hacia allá, que no es peyorativo lo que estoy diciendo, que son toda esta serie de vehículos que son los que ocasionan los accidentes, porque la gente, ¿sí?, que no aprendió a manejar correctamente, ¿sí?, y generó todo esto. Entonces el Estado y los municipios le brincaron, le dijeron, oye, con esto, sí, tapizaste en las calles de vehículos de estos y yo no tengo reclamación. Entonces hizo un estudio para resarcirlos de lo que en ese momento dejaron de percibir, y sacó los coeficientes que el concejal tenía ahí en su lámina y en la cajita, sí, para darles ese importe bajo ese coeficiente. ¿Sí? Ese importe se ha permanecido estático. Maestro, ¿no era respecto de que más bien la industria del automóvil había reclamado que también no tenía ventas? También, sí, era un clamor que eran los afectados, Sí, específicamente. Que porque, o sea, no estaban perdiendo, porque Claro, en vez de sí, vender sí. carros nuevos, estaban... Estaba trayendo mucho Sí, chocolate. se bajaron las ventas. Sí. Sí, trajo carros robados. Pero los parientes de Fox que traían carros. Así es. A gusto. Y ya pues, finalizamos. ¿Preguntas? Como pueden ver, es un impuesto bastante práctico y sencillo. Muy bien. Equipo 2. los últimos aplausos. Equipo 2. Cambio, arranque y 5 minutos o 10 de break. ¿Les parece bien? ¿Primero el break? ¿Vale? ¿Primero el break? Sí, el break va incluido en el cambio de equipo, Ok. cambio de máquina y todo. No Ok. recuerdo que ellos, por lo tanto, ya tienen su lámina número 1 y pueden iniciar el break si terminan en 2-3 minutos. ¿Te late? Muy bien. No te saco. No, vale. Saludos.